La historia que conmocionó a Italia. ¿Qué ocultaba el respetado doctor? La tranquila provincia italiana se quedó sin palabras para describir este espantoso crimen. ¿Quién podría haber imaginado que detrás de la impecable reputación de un exitoso médico se escondían secretos tan oscuros? Para algunos, era un padre ejemplar. Para otros, un esposo cariñoso. Pero cuando la verdad salió a la luz, todos quedaron profundamente impactados. ¿Por qué llevó a cabo un plan tan cruel? ¿Qué lo llevó a cometer el asesinato premeditado de su propia hija y su madre? Y lo más aterrador, ¿logró eludir la justicia? En este video, revelamos los detalles de un caso que ha sido calificado como uno de los más cínicos en la historia de la justicia moderna italiana. Advertencia: algunas partes pueden impactar incluso a los espectadores más experimentados. No revelaremos los momentos clave, así que quédate hasta el final para descubrir cómo se desarrollaron los eventos de aquella fatídica noche. Los eventos ocurrieron en el verano de 2011 en la pequeña ciudad de Cremà, Italia. Es un tranquilo y remoto distrito donde por lo general no sucede nada significativo. Las personas llevan una vida pacífica y ordenada, trabajan y crían a sus hijos. Sin embargo, esta es una historia que conmocionó profundamente a los habitantes locales debido a su crueldad. El 21 de julio de 2011, temprano en la mañana, Stefano Arnesi llamó por teléfono a la comisaría de policía de la ciudad. Este hombre vivía en la ciudad y tenía la costumbre de visitar casi todas las mañanas a su hija Claudia y a su nieta de 2 años, Livia, para tomar café. Pasaba tiempo con ellas, hablaba sobre noticias y jugaba con la niña antes de irse a ocuparse de sus asuntos. Su voz sonaba muy alterada cuando informó a los carabinieri que esa mañana no había podido realizar su rutina habitual. Había estado llamando a Claudia, como siempre hacía antes de su visita, pero no obtuvo respuesta, lo que le pareció extraño e inmediatamente lo preocupó. Entonces decidió ir directamente a su casa, en la calle Via da Galì. Al llegar, tocó el timbre y golpeó la puerta, pero nuevamente fue ignorado. Finalmente, Stefano utilizó una copia de la llave que su hija le había dado para emergencias. Tan pronto como entró, percibió un olor extraño, similar al de una fuga de gas. Fue necesario contener la respiración mientras inspeccionaba las primeras habitaciones, temiendo que algo grave hubiera ocurrido con su hija y su nieta. Cuando llegó a la habitación de Claudia, la encontró acostada en la cama. La sacudió, pero ella no reaccionó. Junto a ella, en la cuna, estaba su nieta de 2 años, también inmóvil y fría. Stefano corrió hacia los vecinos en busca de ayuda, aunque en el fondo sabía que sus seres queridos ya habían fallecido. Cuando llegaron los médicos y los policías, alrededor de las 8:30 am, quedó claro que no se podía hacer nada por salvarles la vida. Lo que más impactó a Stefano fue la imagen de su nieta de 2 años, inmóvil y envuelta en una manta en la cama. Desde el principio, a los investigadores les pareció que podría tratarse de un suicidio voluntario. Sin embargo, había inconsistencias y contradicciones preocupantes. En particular, el olor a gas era sospechoso. Los expertos revisaron el lugar y descubrieron 4 cilindros de gas propano, utilizados comúnmente para hornillos de camping. Estos eran pequeños recipientes destinados a durar unos días en el exterior. Uno de ellos estaba colocado junto a la cama de Claudia, cerca de la cabecera, mientras que los otros 3 estaban en las esquinas de la habitación. Todo indicaba que ella había intentado llenar deliberadamente la habitación de gas para morir sin dolor. Aún así, parecía improbable que solo 4 pequeños cilindros pudieran generar suficiente concentración de gas en una habitación no sellada para matar a una madre y a su hija. En la casa quedó un pequeño desorden típico de un niño pequeño. En la mesa de la cocina, los detectives encontraron 10 paquetes de Xanax, cada uno con 10 pastillas, prácticamente vacíos. Solo quedaban 5 tabletas. Los investigadores notaron su disposición sospechosamente ordenada. Los paquetes estaban colocados cuidadosamente uno al lado del otro sobre la mesa, como si alguien los hubiera arreglado intencionalmente para llamar la atención. Era extraño que alguien decidido a dar el último paso en su vida se preocupara tanto por mantener ordenados los blísteres de medicamentos. Esto despertó sospechas. La autopsia inicial sugirió que Claudia podría haber muerto por sobredosis de 95 pastillas de Xanax. Sin embargo,
La prueba toxicológica reveló niveles insuficientes de medicamentos en su sangre. Había muy poco, insuficiente para causar la muerte por sobredosis, aunque sí lo suficiente para perder el conocimiento. Curiosamente, los resultados fueron similares en la sangre de la niña. Según la escena de la habitación, Claudia había distribuido los cilindros de gas, cerrando las válvulas con cinta adhesiva, comenzando a llenar la habitación de gas. Dejó a su hija en la cuna y se acostó junto a ella. Esto parecía plausible, pero surgieron inconsistencias. En particular, la familia de Claudia se opuso firmemente a la versión del suicidio. No tenía motivos para ello. Nunca sufrió enfermedades mentales o adicciones. Además, amaba profundamente a su hija y bajo ninguna circunstancia permitiría que muriera. Esta certeza debilitó la hipótesis de los investigadores, quienes decidieron examinar con mayor detalle las circunstancias de su vida. Claudia Arnesi, de 43 años, era madre soltera al momento de su muerte. Creció en un entorno amoroso con padres y una hermana cariñosos. Era una mujer tranquila y agradable, bondadosa y llena de vida. Ser madre le permitió cumplir plenamente su papel femenino. Desde joven soñaba con formar una familia y tener hijos. Livia fue el cumplimiento de ese sueño. Todos describían a Claudia como un ejemplo a seguir y un verdadero modelo de madre dedicada. Bajo ninguna circunstancia habría matado a su hija, aunque enfrentó momentos difíciles en su vida personal. A medida que los investigadores analizaban la escena del crimen, encontraron más discrepancias con la versión inicial. Por ejemplo, no había bolsas de basura en la casa, lo que era extraño porque debería haber cartón de los blísteres de Xanax. También observaron que los interruptores del medidor eléctrico estaban bajados y la tapa permanecía abierta, lo cual parecía fuera de lugar en la situación de Claudia. Las sospechas aumentaron cuando llegaron los resultados de la autopsia. Según el forense, Claudia y su hija murieron por intoxicación de gas después de perder el conocimiento por los medicamentos. Sin embargo, los expertos en incendios negaron esta posibilidad, considerando la cantidad de gas propano en la habitación. 4 cilindros simplemente no eran suficientes para matar a 2 personas. Así, la hipótesis de la intervención de un tercer individuo comenzó a cobrar sentido. Según los investigadores, Claudia no pudo haberse quitado la vida voluntariamente, y la intoxicación por gas estaba relacionada con bolsas llenas de gas colocadas sobre sus cabezas. Esto explicaba las marcas de cinta adhesiva encontradas durante el examen minucioso de los cuerpos. Con esta información, cada vez era más evidente que se trataba de un asesinato. Al examinar los cilindros de gas, las sospechas aumentaron aún más. No se encontraron huellas dactilares en ninguna superficie. La idea de que Claudia limpiara meticulosamente cada cilindro antes de colocarlo en el suelo parecía absurda. Esto solo podría justificarse si usó guantes, pero no se encontraron, aunque podrían haber sido desechados con la basura. Sin embargo, no había sentido en usarlos. Las dudas crecieron al analizar los blísteres de Xanax, en los cuales tampoco se encontraron huellas. Esto resultaba demasiado extraño para ser verdad. Los investigadores concluyeron que buscaban a un asesino o varios responsables del crimen. Luego se centraron en rastrear las compras de los cilindros de gas y el medicamento utilizando los números de serie de las etiquetas. Este proceso fue muy laborioso y abarcó no solo la ciudad de Cremà, sino toda la región de Lombardía, hasta llegar finalmente a Carugate, donde estaba ubicado un centro comercial. Allí encontraron Xanax y cilindros de la misma partida que los hallados en la desafortunada vivienda. Revisaron los registros y descubrieron que las pastillas fueron compradas allí el 16 de julio de 2011, 4 días antes del crimen. El problema era que la persona pagó en efectivo, aunque utilizó una tarjeta de descuento no nominal, lo que dificultó identificar al comprador. Posteriormente, se supo que el mismo desconocido usó esa tarjeta de descuento para comprar alimentos y bebidas en una ciudad cercana el 19 de julio. Por suerte, un vendedor recordó al cliente y proporcionó una descripción detallada. Un hombre calvo entre 45 y 50 años, de estatura media, bien vestido y bien hablado, aunque su nombre era desconocido. Las compras realizadas ese día también fueron sospechosas, incluida la compra de cinta adhesiva, que podría haber sido usada para asegurar las válvulas de los cilindros de gas. A esta altura, su identidad seguía siendo desconocida,
y las autoridades intentaban determinar quién podría tener motivos para asesinar a una mujer y a un niño. Las pistas conducían a su círculo cercano. En particular, no había señales de allanamiento. Ella había dejado entrar voluntariamente al criminal. Después de exhaustivas investigaciones, los detectives concluyeron que la única persona que representaba una amenaza para la pareja era el ex de Claudia, Maurizio Jori, un oftalmólogo respetado de Cremá. Era un hombre exitoso proveniente de una buena familia. Claudia tuvo una breve pero apasionada relación con este hombre, que comenzó en marzo de 2008, cuando ella fue a verlo como paciente. Mauricio era cortés, amable y profesional, además de encantador. La mujer desarrolló sentimientos hacia él. Él era prominente y exitoso, jefe del hospital local. Una vez que comprendió que Claudia sentía simpatía por él, la invitó a salir. Literalmente la conquistó con sus modales y comportamiento, siendo atento y galante. Sin embargo, había un obstáculo en el camino hacia la felicidad familiar. Claudia era soltera, mientras que Mauricio estaba casado y tenía 2 hijos. Esto la preocupó desde el principio, pero el médico insistió en que su matrimonio tenía grandes problemas y que pronto se divorciaría. Con el tiempo, se enamoraron y comenzaron encuentros clandestinos, siempre fuera de la ciudad para evitar sospechas de su esposa. Mauricio atribuía todo esto a las dificultades de su proceso de divorcio y convencía a su amante de mantener en secreto su relación para no beneficiar a su esposa en el reparto de bienes. Claudia se sentía cada vez más incómoda siendo solo su amante, lo que provocó conflictos ocasionales, pero Mauricio siempre lograba calmarla, prometiéndole esperanza. Contrario a sus expectativas, la situación empeoró cuando en mayo de 2008, Claudia quedó embarazada de su amante. Esto sorprendió y enfureció al oftalmólogo, quien no quería tener hijos fuera del matrimonio. La tensión alcanzó un punto crítico, obligándolos a separarse. Claudia veía en el niño grandes esperanzas, pero estas solo aceleraron la ruptura. Ahora veía a Mauricio como la persona que realmente era, alguien que no quería formar una familia con ella, solo buscaba diversión, pero todo se salió de control. Su cortesía y amabilidad terminaron ahí. Insistió en que Claudia abortara, lo que la conmocionó. A pesar de su presión, ella decidió que no se desharía del niño bajo ninguna circunstancia. 3 meses de persuasión no lograron cambiar su decisión. Entonces, él volvió a reunirse con ella y le dijo que lo más importante para él era su reputación. Nadie, ni ella ni el niño, deberían saber sobre su existencia. También declaró que no mantendría relaciones con ninguno de ellos. Esto llevó a Claudia a buscar la ayuda de un abogado especializado en derecho de familia. Su objetivo era forzar a Mauricio a reconocer que la hija que llevaba en su vientre era suya. Para entonces, el proceso de divorcio había terminado, según palabras del oftalmólogo. Sin embargo, continuó viviendo con su esposa y sus 2 hijos mayores. Además, Claudia descubrió que incluso antes de romper con ella, Mauricio había comenzado una relación con otra mujer. Esto confirmó que había sido víctima de engaño. Mauricio estaba preparándose para contraer matrimonio con una nueva compañera de alto nivel social, ideal para él. En ese momento, temía que la revelación de la información sobre Livia y su aventura extramatrimonial pusiera en peligro su vida y carrera. Más que nada, temía dañar su reputación y su clínica, algo que expresaba abiertamente a su examante. El 3 de febrero de 2009 nació Livia. Con el tiempo, Mauricio se suavizó y decidió ayudar a Claudia y a la niña, que vivían con sus padres. Acordó pagar 400 euros mensuales por el mantenimiento de la niña y compró una casa para ellas, cubriendo la hipoteca. El mayor problema para él fue la exigencia de visitar a su hija una vez por semana. Para Claudia, esto era lo máximo que podía esperar. Todavía confiaba en que con el tiempo Mauricio desarrollaría un vínculo con Livia y se convertiría en un padre amoroso. La última cita programada fue justo el fatídico día, el 20 de julio. Esto no pudo ser una coincidencia. El famoso oftalmólogo organizó una cena en el apartamento. La madre de Claudia habló con los policías y relató los últimos eventos de la vida de su hija y nieta. Esa mañana, la niña no se sentía bien, por lo que la abuela la visitó para ofrecer apoyo. Durante esta conversación, Claudia mencionó que su ex planeaba cenar con ella sushi. Esto no era propio de su comportamiento habitual, lo que inquietó a la madre de Claudia. Primero,
Mauricio no gustaba del pescado. Segundo, nunca pasaba más de una hora con ellas ni les traía sorpresas. La madre comentó que cuando Mauricio llegó con el sushi, traía consigo una botella de salsa que, como se descubrió, había sido comprada el 19 de julio de 2011. Ella estaba convencida de que Mauricio estaba involucrado en lo sucedido. Lo que más la entristeció fue que su hija creyó sinceramente que él finalmente había decidido dar un paso hacia ellas. Incluso se arregló para la ocasión y tomó prestados unos pendientes de su madre para esa noche. Fue con estos mismos pendientes que la encontraron sin signos vitales la mañana siguiente. Mauricio fue llevado a la comisaría para interrogarlo. Él negó haber estado presente esa noche en el apartamento de su ex. Proporcionó una coartada. Dijo que el 20 de julio salió de su oficina a las 18:30. Compró comida para llevar y la cenó en casa. Cerca de las 9 p.m. afirmó haber ido al cine, pagando en efectivo, y luego regresó a casa para dormir. Dijo no haber conservado el boleto. Los policías fueron al cine y revisaron las grabaciones de las cámaras de seguridad. Después de la sesión mencionada, salieron 38 espectadores, pero Mauricio no estaba entre ellos. También revisaron los datos del teléfono móvil. Resultó que nunca estuvo geolocalizado cerca del cine durante toda la noche. Por el contrario, su teléfono permaneció en una casa de playa a unas decenas de kilómetros de distancia. Era evidente que Mauricio mentía. Entonces, entrevistaron a su esposa. Ella contó que llamó varias veces esa noche, pero Mauricio no respondió. Sabía que podría estar en la casa de playa, aunque no estaba segura de dónde estaba exactamente. Intentó contactarlo desde las 7:30 p.m., pero incluso a las 11 p.m. no obtuvo respuesta. También intentó comunicarse con la oficina y con amigos, pero nadie sabía de él. Finalmente llamó a un vecino que vivía cerca de la casa de playa. La esposa estaba segura de que él estaba allí porque el vecino vio el coche de Mauricio. Ella llamó a la policía para verificar su estado. Cuando la casa fue registrada, estaba vacía, pero dentro encontraron una nota dirigida a él por Claudia. Esto reveló el oscuro secreto del hijo ilegítimo de Mauricio. Como precaución, el vecino escribió una nota pidiendo que llamara a su esposa y a la policía para tranquilizarlos de que estaba bien. Esto no fue especialmente eficaz, pero no lo declararon desaparecido. Más tarde, Mauricio regresó a la casa y cumplió con la solicitud del vecino. Alrededor de las 2 a.m., llamó a su esposa, diciéndole que estaba bien, y luego llamó a la policía. Mauricio siguió insistiendo en que esa noche había estado en el cine, pero los investigadores no le creyeron, ya que las pruebas mostraban que no entró ni salió del cine. Se creyó que durante ese tiempo estuvo en la casa de Claudia y cometió el doble crimen. Su coartada se desmoronó por la preocupación de su esposa. Ahora, expuesto como mentiroso, el renombrado oftalmólogo despertaba más sospechas. Las pruebas de su culpabilidad comenzaron a acumularse rápidamente. Se demostró que él había comprado todos esos paquetes de Xanax en un centro comercial de otra ciudad y pagó en efectivo, probablemente para evitar ser encontrado. Los vendedores reconocieron al hombre. En su computadora se encontró un recibo de un pedido en línea. Además, en su navegador web había historiales de múltiples búsquedas sobre cómo cometer suicidio usando propano o butano. Se interesó particularmente en un caso de un prisionero marroquí que se suicidó usando un cilindro de gas de una estufa portátil. Cuando los investigadores preguntaron sobre las sospechosas compras, incluidos los cilindros de gas, él respondió que Claudia le pidió que los comprara para calentar la comida de Livia, lo cual sonaba increíblemente poco convincente. Bajo presión, finalmente admitió que esa noche no había estado en el cine, sino que fue a visitar a su amante. Dijo que las encontró vivas y saludables antes de irse, y que no sabía qué les había pasado después. Justificó su mentira diciendo que intentaba cubrir su relación extramatrimonial para que su esposa no se enterara. Trató de confundir a la investigación, pero ahora todos sabían sobre su aventura y su hija Livia, a quien odiaba. Esto quedó claro en una carta dramática encontrada en la casa durante la investigación. Claudia lo describía como una persona sin piedad y cruel, que la había traicionado y engañado. Según el contenido, tras el nacimiento de Livia, experimentó un profundo desespero debido al trato frío y cruel que recibió de su padre. Parecía que Mauricio la consideraba de segunda categoría.
Claudia descubrió que tenía otro hijo fuera del matrimonio, quien era deseado. Pronto planeaba casarse con la madre de ese niño y convertirse en un padre completo. Esto se reveló 3 meses después del nacimiento de Livia. Ella no entendía por qué a Livia se le trataba de manera tan diferente. Ahora quedaba claro que Claudia no era de su nivel, por lo que nunca planeó casarse con ella ni tener hijos con ella. Pronto apareció en escena la madre de Mauricio, Paola, quien ocupaba un lugar central en su vida. Era evidente que Mauricio estaba bajo el total control de su madre, temiendo su juicio. Normalmente, el hombre adulto ocultaba información sobre las personas y relaciones para evitar su crítica. Ella no sabía nada sobre esta aventura y sus consecuencias. Probablemente, Mauricio creía que Claudia nunca sería aceptada por su madre y necesitaba ocultarla, pero ella empezó a presionarlo, lo que lo acorraló. Esta versión se convirtió en la principal para la investigación, ya que brindaba un fuerte motivo para el crimen. Sin embargo, gran parte de las pruebas eran circunstanciales. No se encontró el arma homicida. Las autoridades buscaron la bolsa de basura de la casa de Claudia, pensando que contenía pruebas importantes, como guantes y envoltorios de medicamentos, pero no tuvieron éxito. Probablemente, él se deshizo de la basura. En su carta, Claudia insinuó chantaje, lo que lo llevó a un callejón sin salida. Livia estaba fuera de la ley en la familia del oftalmólogo. La niña generó hostilidad desde antes de nacer. Probablemente, el punto decisivo para matar a Claudia y a Livia fue la demanda de que Mauricio finalmente reconociera y aceptara a la niña oficialmente y la presentara a toda su familia. Esto representaba una gran amenaza para su identidad, su vida establecida, su prosperidad y todo lo que valoraba, incluida la aprobación de su madre. Un factor importante fue también el económico, ya que Claudia no trabajaba y todos sus gastos recaían sobre su examante. Estas hipótesis encontraron respaldo. 3 meses antes del crimen, Mauricio intentó averiguar cómo recuperar los gastos de la hipoteca de la casa que había comprado para su amante, lo que indicaba que planificó el crimen con anticipación y quería minimizar pérdidas financieras tras su aventura. Según la versión de la investigación, el 20 de julio de 2011, Claudia y Livia esperaban a Mauricio Jori como estaba planeado. Él llegó a cenar sushi acompañado de salsa de soja y bebidas. Según el asesino, la comida y las bebidas deberían haber disfrazado el sabor del medicamento disuelto en ellas. Todos se prepararon para la ocasión. Mientras Claudia se arreglaba y vestía a su hija para impresionar a Mauricio y reconstruir su relación, él estaba disolviendo medicamentos en la comida y preparándose para un doble asesinato. Una vez que cenaron y Claudia y Livia perdieron el conocimiento, él las llevó a la habitación y las acostó como si ella estuviera preparándose para suicidarse. Luego usó bolsas de plástico llenas de gas, sellándolas herméticamente alrededor del cuello de ambas víctimas con cinta adhesiva, primero una y luego la otra. Una vez que se aseguró de que ambas habían muerto, Mauricio fingió un suicidio voluntario, limpió cuidadosamente cualquier rastro de sus huellas y se deshizo de la basura en el camino de regreso a casa. Alrededor de las 1:30 a.m., partió hacia su casa de playa. El 14 de octubre de 2011, Mauricio Jori fue arrestado y acusado de doble asesinato premeditado. El juicio fue complicado y generó muchos debates. La opinión pública quedó conmocionada por los hechos. Muchos simplemente no creían que el respetado doctor pudiera asesinar a su amante y a su hija no deseada. En enero de 2013, las solicitudes de la defensa para reducir el grado de culpa fueron rechazadas. Evidentemente, el crimen fue meticulosamente planificado y fue premeditado. Mauricio Jori fue condenado a cadena perpetua. Los abogados presentaron apelaciones, pero la sentencia fue confirmada por el Tribunal Supremo en 2015. Además, se le ordenó pagar una compensación de 600,000 euros a la familia de Claudia. En múltiples apariciones ante los periodistas, negó su culpa, llamando al caso un desagravio, una vergüenza y una injusticia por parte de las autoridades. Si te gustó mi trabajo, suscríbete al canal, apoya este video con un like. Discutamos esta historia en los comentarios. Gracias a todos y hasta luego.